Vamos a trabajar ahora área de regiones triangulares. Para eso, hablemos en primer lugar sobre una superficie plana y región plana. Dice, una superficie plana es aquel conjunto cuyos elementos son rectas dispuestas a lo largo y ancho de un espacio bidimensional. Luego, una región plana vendría a ser una superficie plana limitada por una línea cerrada. O sea, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Así de forma práctica, que la superficie plana sería, por ejemplo, el suelo. Y la región plana sería, por ejemplo, un terreno. Un terreno puede tener diversas formas. No siempre va a ser de forma rectangular o forma cuadrangular. Hay terrenos de diversa forma. Entonces acá nos indica, ¿no? P, que sería todo lo que está rayadito, que sería todo como el suelo, es la superficie plana, que está compuesta por rectas longitudinales y transversales. R, que es la región, bueno, es la parte que está encerrada, es la región plana, que pertenece a la superficie P. Y C es el límite de la región. Ahora, ¿pero qué es el área de una región plana? El área de una región plana es la medida de la extensión de superficie, la cual está limitada por una línea cerrada o contorno. Además, esta medida se expresa en unidades cuadradas. Y esto es importante recordar. Cuando, por ejemplo, si te has fijado sobre los letreros o anuncios de venta de terrenos, no te dice se vende un terreno de 5 metros, dice se vende un terreno de 5 metros cuadrados o de 30 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados. El área se, siempre se expresa en unidades al cuadrado, ya sea centímetros al cuadrado, metros al cuadrado. Por ejemplo, el área de nuestro país está dado en kilómetros cuadrados. De esa forma se expresa el área de una región. En cambio, el, la longitud de una línea, eso sí está dado solamente en unidades. Por ejemplo, si te mando a medir el ancho de tu casa, ahí sí me puedes decir, ya el ancho de mi casa es de 5 metros. Ahí es válido, pues es decir 5 metros porque solamente estás midiendo una línea que sería el ancho de tu casa. ¿Ok? Ahora, algo que también debemos de considerar para algunos problemas es esta parte de que está acá. Dice, el área de una región plana es igual a la suma de las áreas de todas sus regiones parciales. Esto es importante porque a veces en determinados problemas no se puede hallar el área de la figura que te están dando directamente. Entonces recurrimos a dividir esa región en figuras que podemos nosotros emplear algunas fórmulas para poder hallar su área. Así que tengan en cuenta eso. Por ejemplo, aquí esta figura, así como está todo completo, no hay ninguna fórmula para poder hallar directamente su área. Entonces, en este caso, mira lo que se ha hecho. El área de toda esta región se ha dividido en tres áreas conocidas. Un triángulo, que podemos nosotros calcular el área de un triángulo. Luego también tenemos aquí un romboide. Y por último tenemos una semicircunferencia, ¿no? O un arco, perdón, o un sector circular, que también podemos hallar su área. Comencemos hablando sobre áreas de regiones triangulares. Lo más básico. Una región es triangular cuando su contorno lo conforma un triángulo. Además, conociendo las dimensiones de dicho contorno, podemos calcular el área de la región triangular en unidades cuadradas. En general, el área de una región triangular es igual al semiproducto de la longitud de uno de sus lados y la longitud de la altura relativa a dicho lado. Esta fórmula varía en función de la naturaleza del triángulo. Bueno, mira, lo más básico que de repente muchos de ustedes ya conocen es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, vamos a tratar de resolver la mayoría de los problemas utilizando esa fórmula. Pero también es importante identificar correctamente quién es la altura y quién es la base.
Si nos damos cuenta en los triángulos mostrados, la base y la altura siempre se cortan. Bien, bueno, se cortan explícitamente o de repente se corta con la prolongación de un lado, pero tienen que cortarse la altura y un lado para poder determinar así quién es la altura y quién es la base. Por ejemplo, en el triángulo del, del primer caso, que es un triángulo acutángulo, si yo voy a trabajar con la altura h, debo utilizar como base al lado que mide c. No podría yo utilizar la altura h y el lado que mide a. No, eso sería incorrecto. Se utilizan los que se están cortando. La altura h y el lado relativo que sería c como base. En un triángulo rectángulo, eh, en un triángulo rectángulo, el detalle es que vamos a trabajar como base y altura los catetos. Los catetos van a ser la base y la altura de un triángulo rectángulo directamente. En cambio, en un triángulo obtusángulo, donde dos de sus alturas están fuera de la región triangular, igualito, ¿no? Si yo considero a este segmento que mide h como la altura de mi triángulo, debo considerar como base a este lado. ¿Ok? Esta es la base y esta sería la altura. Un error común en este tipo de triángulo es que consideran como base a todo, desde A hasta H, y eso es incorrecto. Solamente se considera esta parte AC y luego la altura BH. También debemos de conocer el área de una región triangular equilátera. O sea, para un triángulo equilátero, como sus tres lados son iguales, podemos hallar directamente su área empleando esta fórmula. Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Como los tres lados son iguales, tomo uno de ellos. Pues. Lo elevo al cuadrado, lo multiplico por raíz de 3 y lo divido entre 4. Y eso se puede demostrar utilizando triángulos rectángulos. También tenemos otro caso. De repente, si en un triángulo rectángulo te están dando una de sus alturas, también yo puedo hallar el área directamente con altura al cuadrado por raíz de 3 sobre 3. También existen otras formas de calcular el área de un triángulo. Una de ellas sería empleando la fórmula de Herón. El área de un triángulo en función de sus lados y su semiperímetro. O sea, si te dan un triángulo y sus tres lados, entonces yo puedo hallar directamente el área utilizando la fórmula de Herón. ¿Qué es lo que hago aquí? Primero, calculo el semiperímetro. El semiperímetro es la suma de los lados entre 2. Y luego, para hallar el área, simplemente es la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. Pero también tengo otra forma, que es hallando el área de un triángulo en función de su inradio y su semiperímetro. ¿Qué es el inradio? Recuerda que el inradio es el radio de la circunferencia inscrita en un triángulo. ¿Ok? Y para hallar el área simplemente multiplico el semiperímetro por la longitud del inradio. Vamos con los problemas. Número 1 dice, calcule el área de la región triangular ABC si AC es igual a 4 veces BH igual a 8. Entonces de aquí, directamente me doy cuenta que AC va a medir 8. Entonces ponemos ese dato. AC mide 8. Ponemos aquí. Y luego también te indica que 4 veces BH es igual a 8. De aquí yo deduzco que BH está midiendo 2. Y listo. Ya tengo la altura que estaría midiendo 2 y la base que estaría midiendo 8. Entonces aplicamos la fórmula básica que sería el área del triángulo es igual 1/2 por la base por la altura, que es lo mismo escribir base por altura sobre 2, es lo mismo.
Entonces acá sería 8 por 2, 16, entre 2 es 8. 8 unidades al cuadrado. Sería el área de este triángulo. Problema 2. Calcule el área de la región triangular ABC. Bueno, es un triángulo rectángulo. Como te dije hace un rato, podrías tú hallar el área de este triángulo trabajando con los catetos, pero nos damos cuenta que no conocemos los catetos. ¿Podemos hallarlos? Sí, aunque podemos hacerlo quizá un poco más simple, pero para eso vamos a tener que recurrir a algo que aprendimos anteriormente, que es relaciones métricas. Yo puedo considerar como altura a este segmento que está de color rojo, que esta sea nuestra altura. Entonces recordemos por relaciones métricas en el triángulo rectángulo que esto es una proyección. Y aquí también esto sería otra proyección. Por propiedad se cumpliría que h al cuadrado es igual a 4 por 9, de donde el valor de h es 6. 4 por 9, 36, esa raíz cuadrada, obtenemos que la altura es 6. Entonces, si considero al segmento de color rojo como la altura, todo esto sería la base. Y esta base estaría midiendo 13. Y ahora sí, pasamos a hallar el área. El área del triángulo sería 1/2 por la base que mide 13 por la altura que mide 6. Resolviendo esto, tengo que 13 por 6 entre 2 es 39. 39 unidades al cuadrado. Problema número 3. Dice, calcule el área de la región triangular ABC si AB es igual a BC. Al decirnos que este triángulo es isósceles porque AB es igual a BC, podemos emplear algo que tratamos en aplicaciones de la congruencia. Vamos a recordarlo aquí. Observación. Si tengo un triángulo isósceles, donde este lado es igual a este lado, recordemos que al trazar una bisectriz, perdón, al trazar una altura en este triángulo isósceles, una altura relativa al lado diferente, esta altura iba a ser una mediana y también iba a ser una bisectriz. Era la consecuencia de que en un triángulo isósceles tracemos una altura relativa al lado diferente. Entonces, esa altura iba a ser también mediana y bisectriz. Entonces, si hacemos esto en nuestro problema, al trazar esta altura de color verde, esta iba a ser una mediana. Entonces, esto va a medir 4 y esto también va a medir 4. Ojo, bueno, aquí no olvidemos que AB es igual a BC por dato del problema. AB es igual a BC. Ya está. Y aquí la medida de este ángulo sería 53 y aquí también 53, porque dicha línea sería una bisectriz. Entonces se obtienen triángulos notables de 37 y 53, donde como uno de sus catetos, como el cateto opuesto de 53 mide 4, entonces esto sería 5. Acá también sería 5 y la altura sería 3. Y ya está. Ya tenemos la altura que está midiendo 3 y la base que está midiendo 8. Entonces decimos aquí, el área del triángulo sería 1/2 por la base que es 8 por la altura que es 3, de donde obtenemos que el área sería 12 unidades al cuadrado. Entonces, en este problema número 4, es básico, solamente debemos de considerar bien esta información de aquí.
donde nos indica que los cuatro términos van a ser iguales. Entonces, de aquí, H es igual a 8. Desde A hasta H está midiendo 8. Luego, 2CH es igual a 8, eso significa que CH está midiendo 4. Luego, 4 veces BH es igual a 8. Entonces, BH tiene que ser 2, porque 4 por 2 es 8. Listo. Como nos pide calcular el área de la región triangular ABC, ABC es el triángulo que he pintado de color verde. La base de ese triángulo sería este lado, ya que voy a considerar como altura a este segmento BH. Entonces, si esa es la altura, mi base va a ser este lado AC. Y ese lado AC va a estar midiendo 4, ya que todo AH mide 8. Esto es 4. Y ya está. Esta es mi base y esta es mi altura. Y listo. Procedemos a hallar el área del triángulo ABC. Esto sería 1/2 por 4 por 2. 4 por 2, 8, entre 2 es 4. 4 unidades al cuadrado. Listo. Problema número 5. Calcule el área de la región triangular ABC. Bueno, es el área del triángulo que está pintado, que es un triángulo isósceles, ¿no? Bueno, al igual que en el problema anterior, podemos trabajar este triángulo para poder hallar su área con esta altura y con este lado como base. Entonces, hasta ahorita no conocemos la altura ni tampoco la base, pero el triángulo rectángulo de color blanco es un triángulo rectángulo notable. No olvidemos siempre que los lados de este triángulo son 4K. Bueno, están en relación de 3, 4 y 5, ¿no? Aquí colocamos un 4K, por aquí un 3K y la hipotenusa 5K. Entonces, con esto, al comparar 4K con 8, me doy cuenta que K vale 2, pues porque 4 por 2 es 8. 4 por 2 es 8, entonces acá sería 3 por 2, que sería 6. Entonces tenemos que la altura es 6. Bueno, pero la hipotenusa sería un 5 por 2, pues, porque hemos indicado que K vale 2, entonces acá sería 10. Pero les dije hace un momento que el triángulo pintado es un triángulo isósceles. Tiene dos ángulos de igual longitud, por ende dos lados de igual medida. Entonces acá esto mide 10 y esto también estaría midiendo 10. La base estaría midiendo 10. Y listo, ya tenemos lo necesario. Decimos aquí, el área del triángulo ABC, ABC sería 1/2 por la base que mide 10 por la altura que mide 6. Y de aquí obtenemos que la respuesta sería 30 unidades al cuadrado. Problema número 6. Igualito, nos pide hallar el área del triángulo ABC. Área de este triángulo obtusángulo. Bueno, a ver, vamos a sombrearlo. Y a ver, vamos pensando, ¿qué podemos emplear aquí para poder hallar su área? Bueno, a ver. Esto lo hemos visto en el tema de semejanza de triángulos. Vamos a escribir aquí la propiedad para recordarlo. Tenemos aquí. Observación. Observación. Si yo tengo por aquí un triángulo donde la medida de este ángulo sea phi y luego por aquí trazo una cebiana,
Y la medida de este ángulo también es phi. Entonces, mira, ya se parece a nuestra figura, pues, sino que al revés. No necesariamente debe ser un triángulo rectángulo, solamente debe cumplir con lo de estos ángulos. Y aquí se cumple, mira. Este es alfa y esto es alfa. Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Entonces, mira, vamos a poner por aquí una letra B, que esto mida B, esto mida M y esto sea N. Entonces, se cumple que B al cuadrado es igual a M por M más N. Eso se va a cumplir. O sea, B al cuadrado es igual a M por todo, que sería M más N, pues. Y eso es lo que vamos a utilizar en nuestro problema. Entonces, M más N. Entonces aquí, si nos damos cuenta, al ser un triángulo obtusángulo, podemos trabajar como altura a este segmento de color rojo y como base considerar ABC, que esta sea nuestra base. Entonces la base ya la conocemos, nos estaría faltando la altura. Vamos a poner una letra H, altura CH. Entonces, aplicando la propiedad, decimos, ¿no? H al cuadrado es igual a 4 por 4 más 5. Entonces de aquí obtenemos que la altura es 6, porque sería 4 por 9, 36, raíz cuadrada 6. Así ya tenemos la altura. Y con eso podemos hallar el área del triángulo ABC. Esto sería un medio por la base que mide 5 por la altura que mide 6. Y nos daría como resultado 15 unidades al cuadrado. Problema número 7. Tenemos un triángulo conocido en sí. Este triángulo, ya con la práctica uno debe de saber identificar. La hipotenusa está midiendo 13, uno de los catetos mide 12, entonces el otro cateto va a estar midiendo 5. Este es un triángulo pitagórico. No es un triángulo notable porque la medida de sus ángulos no es exacto, pero es un triángulo pitagórico. ¿Qué es un triángulo pitagórico? Un triángulo pitagórico es un triángulo rectángulo que cumple con el teorema de Pitágoras, pero con todos los valores enteros. Es decir, todos los lados son números enteros, no son decimales ni nada. Es decir, por ejemplo, el triángulo de 45 y 45, donde sus lados son 1, 1 y raíz de 2, ese no es un triángulo pitagórico porque como tiene un lado que es raíz de 2, ese no es un número entero. De igual manera, el triángulo de 30 y 60, sus lados son 2, 1 y raíz de 3. No es un triángulo pitagórico porque como tiene un lado que es raíz de 3, entonces no es pitagórico. Por ejemplo, este sí. El triángulo de 37 y 53, cuyos lados son 3, 4 y 5, ese sí es un pitagórico. Este triángulo, cuyos lados son 5, 12, 13, también es pitagórico porque todos los números son enteros. Hay una infinidad. Otro también conocido es el 8, 15, 17. 8, 15, 17. También es un triángulo pitagórico. También tenemos el también conocido 7, 24, 25, ¿no? El triángulo de 16 y 74. 7, 24, 25 también es un triángulo pitagórico, porque la terna que cumple el teorema de Pitágoras son números enteros. Entonces aquí, esto directamente, como te decía, al ser un triángulo pitagórico, el lado restante es 5. Y podemos hallar el área. El área de este triángulo rectángulo sería un medio por 12 por 5, donde el resultado sería 30 unidades al cuadrado. Listo. Respecto al problema número 8, también aquí podemos desarrollarlo, claro, utilizando el teorema de Pitágoras, hallando el valor de x, reemplazando y con eso hallamos el área. Pero aquí quiero indicarles algo para que trabajen este problema en específico o algo similar de una manera más rápida.
Solo hay un triángulo rectángulo, solo hay uno, donde sus tres lados son consecutivos. Solo hay uno. Profe, ¿a qué se refiere? Mira, estos tres son números consecutivos. X más uno, X más 2 y X más 3 son números consecutivos. Algo que debes de considerar es que el lado mayor, o sea, la hipotenusa, debe ser el mayor número, pues que en este caso es X más 3. Ojo, si van de dos en dos, esto no se cumple. Son números consecutivos. Podría ser también, por ejemplo, puedo escribir acá X más 4, X más 5, X más 6. También se va a cumplir lo que te voy a decir a continuación. También podría ser, por ejemplo, X menos 2, X menos 1 y X. También se cumple, siempre y cuando sean números consecutivos. Entonces, el único triángulo cuyos lados son consecutivos es el triángulo donde sus lados son 3, 4 y 5. Es el único, es el único. No vas a tener otro triángulo rectángulo donde sus lados tengan como medida tres números consecutivos. No hay otro. ¿Ok? Entonces, es el único. Obviamente, el lado mayor tiene que medir 5, el lado menor va a medir 3 y el lado intermedio va a medir 4. Entonces, si te pidieran hallar el valor de X, entonces de aquí deduzco que X vale 2, pues. Pero como no nos piden hallar el valor de X y no nos piden hallar el área, directamente trabajo con esto y con esto. Entonces decimos el área del triángulo rectángulo es 1/2 por 3 por 4. Y esto me daría como resultado 6 unidades al cuadrado. Ya está. Problema número 9. Si el perímetro de la región triangular ABC es 18, calcular su área. Bueno, así como está, quizá no me doy cuenta de algo aquí. Completamos el ángulo que está faltando. Acá mide 60, esto mide 60, entonces la medida de este ángulo también es 60 grados, ya que la suma debe ser 180. 60 más 60 es 120, entonces me faltaría 60 para completar los 180. ¿Y qué deduzco de esto? Que es un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, los tres lados tienen la misma longitud. Ojo, no olvides que te indica aquí que el perímetro del triángulo ABC es 18. El perímetro es la suma de los lados. La suma, ponemos aquí para que recuerdes, suma de lados. Suma de lados sería 18. Como los tres lados son iguales, eso significa que cada uno de los lados debe ser 6. Todos miden 6. Bueno, les indiqué al comenzar una fórmula para poder hallar el área de un triángulo equilátero. Esto sería L por raíz de 3 sobre 4. L vale 6, sería 6 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces sería 36 raíz de 3 sobre 4. Aquí opero solamente esto con esto. 36 entre 4 es 9 y me quedaría que el área es 9 raíz de 3 unidades al cuadrado. Problema número 10. Nos dice calcule el área de la región triangular CHB. Eso significa que nos está pidiendo hallar el área de este triángulo, rectángulo pequeño. Bueno, em, en un problema anterior recordamos una propiedad de semejanza que vamos a emplear justo en este problema número 10 para poder hallar el lado que nos está faltando, que es BH. Recuerda que al ser un triángulo rectángulo, la figura sombreada, entonces
contener los catetos es suficiente para poder calcular su área. Entonces vamos a recordar una vez más. Se utiliza bastante en problemas, en diversos problemas, esta observación se utiliza bastante, recuérdenlo. Pero claro, debe cumplir con la forma. Tenemos un triángulo, por aquí trazamos una cebiana, y lo que se cumple es que la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este ángulo. Además, vamos a tener como datos, vamos a poner acá que esto sea n, que esta parte sea a y que esta parte sea b. La propiedad nos dice que aquí se cumpliría lo siguiente, que es una consecuencia de la semejanza de triángulos. También cuando trabajamos ese tema, abordamos este tipo de ejercicio desarrollándolo de forma analítica sin ninguna propiedad. Pues de esa forma se demuestra esta propiedad que voy a escribirles a continuación. Se cumple que aquí n al cuadrado es igual a multiplicado por todo, que es a más b. Ok, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ponerle que BH mida n. Entonces decimos aquí, se cumple que n al cuadrado es igual a 2 por todo esto, que estaría midiendo 8. Entonces serían 2 por 8. Y listo, de aquí obtenemos que n es igual a 4. Entonces ya tenemos la altura de este triángulo. Y con eso es suficiente. Por lo tanto, el área del triángulo rectángulo CHB sería 1/2 por la base, que es 2, por la altura, que es 4. Y obtenemos aquí 4 unidades al cuadrado. Listo. Problema número 11. Si L es mediatriz de AC, entonces vamos a recordar, en primer lugar, AC es un segmento. Claro, es un lado del triángulo, pero es un segmento, pues. AC es un segmento. Y nos dice que esta recta L es la mediatriz de ese segmento. Recordemos por definición de mediatriz que esta recta debe cortar perpendicularmente a dicho segmento, pero además debe hacerlo en su punto medio. Estos dos van a tener la misma longitud. Esa es la definición de mediatriz. Además nos da como datos que AM está midiendo 12, BC también está midiendo 12. Calcular el área de la región triangular CMB. Mm, Bueno, faltaría trazar CM, ¿no? Pero miren, antes de continuar, recordemos algo. Eh, ya empleamos la definición de mediatriz, pero luego vamos a utilizar el teorema de la mediatriz, que lo vimos en aplicaciones de la congruencia. En ese capítulo dijimos que si tomamos un punto de la mediatriz, esta debe equidistar de los extremos del segmento AC. Bueno, ya está trazado MA. MA ya está aquí, ya está midiendo 12. Entonces, para poder aplicar el teorema, tracemos AC. Y así se cumplirá que estos dos segmentos trazados de color negro tienen la misma medida. Eso significa que aquí también va a medir 12. Esto también está midiendo 12. Listo, pero te das cuenta que se forma un triángulo isósceles, ¿no? El triángulo AMC es un triángulo isósceles, de donde esto estaría midiendo alfa. Y acá me estaría sobrando 2 alfa. Listo. Pero además, en el triángulo, vamos a pintarlo. Claro que no nos piden el área de este triángulo, pero vamos a sombrearlo para que te des cuenta de lo que vamos a hacer a continuación. En este triángulo que estoy sombreando vamos a aplicar ángulo exterior. Yo tengo alfa más alfa y esto me da como resultado este ángulo de aquí, que sería 2 alfa. Entonces, ¿qué obtengo?
Obtengo un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Si tiene dos ángulos iguales, eso significa que esto también está midiendo 12. Acá, 12, 12. Y al final me doy cuenta que se obtiene un triángulo equilátero. Entonces decimos aquí. Entonces el triángulo MBC, MBC es equilátero. Y si es equilátero, podemos utilizar una fórmula que presentamos en la parte teórica, que sería el siguiente, nos decimos acá. Entonces el área del triángulo MBC es igual L al cuadrado, 12 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Listo. Entonces ahí tenemos 12 al cuadrado es 144, dividido entre 4 me da 36. Entonces sería 36 raíz de 3. 36 raíz de 3 unidades al cuadrado. Ya está. Bien. Como nos dice en este problema, dice BM es mediana relativa a la hipotenusa. Vamos a recordar, vamos a refrescar la memoria un poco. Observación. ¿Qué pasa si yo tenía la mediana relativa a la hipotenusa? Dibujemos un triángulo rectángulo, pues si no, no podemos tener una mediana relativa a la hipotenusa. Ahí está, triángulo rectángulo y la hipotenusa sería el lado que está en la parte inferior. Si trazamos la mediana relativa a la hipotenusa, si esto es mediana, entonces estas dos partes son iguales, ¿no? Al ser mediana. Pero por teorema de la mediana relativa a la hipotenusa se cumplía que si la hipotenusa era 2K, entonces la mediana estaría midiendo K. Listo. Que a la vez también, ¿no? Esto sería K y esto sería K. Listo. Bueno, entonces con eso me doy cuenta que se forma un triángulo isósceles. O sea, ambos triángulos en el triángulo rectángulo serían isósceles, ¿no? Trazar la cebiana. Eso significa que aquí la medida de este ángulo debe ser 30. Y así por ángulo exterior, la medida de este ángulo sería 60. Si completamos el ángulo recto aquí, esto también debe medir 60. Y si completamos, y si completamos ángulos en este triángulo, que vamos a pintarlo, si completamos ángulos aquí, el que falta también estaría midiendo 60 grados. Vamos a ponerlo. La medida de este ángulo sería 60. Listo. Ahora, respecto a los lados. Bueno, el triángulo grande sería un triángulo notable, donde el cateto opuesto de 60 sería 4 raíz de 3. Eso significa que esto estaría midiendo 4. Esto mide 4. Y al ser un triángulo equilátero, todos sus lados estarían midiendo 4. Y esto también sería 4. Que no es necesario porque nos enfocamos en hallar solamente el área del triángulo sombreado ABM. Y así decimos, el área del triángulo ABM, que sería un triángulo equilátero, es lado al cuadrado, 4 al cuadrado, por raíz de 3 sobre 4. Y esto me da como resultado 4 raíz de 3 unidades al cuadrado. Listo. En el gráfico O es centro. Calcule el área de la región triangular AOC si AB mide 6 y BC mide 8. Bueno, comencemos analizando el triángulo rectángulo ABC, ya que nos están dando como dato la longitud de dos de sus lados. Nos dice que AB mide 6, BC mide 8.
Entonces recordemos que por el teorema de Pitágoras, o también recordando que aquí podemos emplear una terna pitagórica o triángulo rectángulo notable, la medida de la hipotenusa sería 10. Y esta hipotenusa a la vez será la base del triángulo del cual me están pidiendo su área. Pero antes de seguir, em, observo un triángulo rectángulo circunscrito a una circunferencia. Entonces puedo aplicar aquí el teorema de Pitot, perdón, el teorema de Poncelet. ¿Por qué el teorema de Poncelet? Porque para el triángulo que yo quiero hallar su área, necesitamos su altura. Y la altura, recordemos, debe ser perpendicular a la base. Entonces recuerda que si nosotros trazamos el radio hacia el punto de tangencia, 90 grados. Radio hacia el punto de tangencia, 90 grados. Pero lo que nos conviene es trazar hacia este punto de tangencia. Esto es lo más conveniente. Porque así, el radio de esta circunferencia inscrita también sería la altura del triángulo que vamos a obtener su área. Entonces vamos a ponerle aquí que esto es R, el radio. Entonces aplicamos el teorema de Poncelet. Decimos aquí, por teorema de Poncelet. Bueno, gracias a este teorema vamos a poder hallar la longitud de ese radio, ya que el teorema nos dice la suma de los catetos, 6 más 8, es igual a la hipotenusa, que mide 10, más el doble de ese inradio. Sería 14 y el inradio es 2, que a la vez es la altura del triángulo AOC. Vamos a pintar el triángulo AOC. El triángulo AOC tiene como base 10 y como altura R. Con eso podemos darle respuesta a este problema. Listo, decimos acá. Por lo tanto, el área del triángulo AOC sería un medio de la base que es 10 por la altura que es 2. Esto me da como resultado 10 metros al cuadrado. Problema número 14. En el gráfico, calcule el área de la región triangular TAC si IC mide 1 y CA mide 3. Además, T es punto de tangencia. Perfecto. T es punto de tangencia. Entonces, mira, para la circunferencia, TI sería un segmento tangente. Y además, IC sería un segmento secante, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Para poder aplicar el teorema de la tangente. Vamos a poner los datos que me están dando. Me dice, IC mide 1, CA mide 3. Entonces vamos a poner a este segmento de color rojito una letra N. Ya está. Y apliquemos el teorema de la tangente. Entonces decimos aquí, teorema por el teorema de la tangente. Sería lo siguiente. N al cuadrado era igual a lo de afuera que es 1 por todo. Todo. Todo el segmento secante estaría midiendo 4. Lo de afuera por todo. Entonces acá sería 1 por 4. Y de ahí obtengo que el valor de n es 2. N es 2. Ya está. Pero ¿qué me están pidiendo? Me piden hallar el área del triángulo TAC. TAC. Es decir, me piden hallar el área de este triángulo que voy a sombrear a continuación. De este pequeño triangulito. Y bueno, observo que ese es un triángulo obtusángulo. Y
Para poder hallar su área, también puedo hacer lo mismo, ¿no? Base por altura. Entonces decimos aquí, por lo tanto, el área del triángulo TAC, TAC sería igual. La base estaría midiendo 3, porque la base recuerda que es un lado, no es 4. La base es un lado del triángulo, que en este caso es 3. Sería un medio de la base, que es 3. Y la altura sería n, pues, que en este caso nos ha salido 2. De donde obtenemos que el área sería 3 unidades al cuadrado. Problema 15. En el gráfico mostrado, calcule el área de la región triangular PQR si O es centro de la semicircunferencia y Q es punto de tangencia. Bueno, si Q es punto de tangencia, eso significa que esta línea, este segmento PQ es una tangente a esa semicircunferencia, ya que este es un punto de tangencia. Y como tengo una semicircunferencia, esto de aquí sería el radio de dicha semicircunferencia. Y por propiedad, sabemos que ahí la medida de este ángulo sería 90. Y concluyo de que el triángulo PQR es un triángulo rectángulo. Pero, ¿cómo obtendría su área? Bueno, aquí vamos a emplear otra cosa más respecto a circunferencia, que es lo siguiente. Recuerda que, mira, recuerda que si trazo este segmento, aquí se formaría un ángulo inscrito en la semicircunferencia. Y sabemos que la medida de ese ángulo inscrito sería 90. Y ya está. Como me piden el área de todo el triángulo rectángulo, ya pues puedo trabajar con la hipotenusa como base y este segmento de color negro que sería su altura. Pero claro, nos estaría faltando hallar la altura. Y para eso debemos de recurrir a algo que aprendimos en el tema de relaciones métricas. Ponemos aquí, ahí. Entonces sabemos, vamos a ponerle aquí una letra H. Entonces sabemos que por relaciones métricas, decimos aquí, por relaciones métricas, se cumpliría lo siguiente, ¿no? Que esa altura elevado al cuadrado, altura elevado al cuadrado es igual a 8 por 18. Listo. De donde obtengo que la altura sería 12. Listo, ya está. Por lo tanto, el área del triángulo rectángulo PQR sería un medio de la base, que sería todo esto es la base, que estaría midiendo 26. De la base, que es 26, por la altura, que sería 12. Listo. Y bueno, me quedaría aquí, ¿no? Un 13 por 12. 13 por 12 sería 156. 156 unidades al cuadrado. Listo. Entonces, para trabajar este tema de áreas de regiones triangulares, debemos de también tener en mente lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores. Es decir, debemos de recordar un poco de relaciones métricas, propiedades de circunferencia, semejanza, proporcionalidad. Entonces, el detalle que en el curso de geometría, mientras más vas avanzando el temario, más necesitas de los capítulos anteriores. Es importante ir practicando al menos ejercicios básicos
de los capítulos anteriores para que así puedas tú en el momento de resolver ya un problema de áreas o un problema de geometría del espacio, ya puedas tú ahí aplicar tus conocimientos previos.